los hombres pueden adquirir el conocimiento de Dios. Número 1, el cosmos visible, la creación, la gloria física del universo, el ámbito material. Y número 2, la instrucción por medio de la Torá, por medio de la ley, que tiene que ver con el ámbito moral. El universo es el testimonio sin palabras. ¿De quién es Dios? De lo que es Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el arquitecto de nuestra creación. Él fue el que hizo todo lo que nosotros podemos ver y aún lo que no vemos. El cielo, la bóveda celeste, es el testimonio constante de su inmensidad. Miramos al cielo y decimos, ¡qué grande es nuestro Dios! Miramos al cielo y decimos, el Señor no tiene límites. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Romanos 19:20 dice y habla que el testimonio del poder de Dios se ve a través de la naturaleza. Así que no hay excusa acerca de la existencia de Dios. Dice Romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Habla del sol como agente de Dios, que sale para buenos y sale para malos. El sol no está ocioso, está constantemente trabajando. Todos los pueblos pueden y deben escuchar a estos predicadores naturales, pero inmortales, hablar a cada uno en su propio idioma las maravillas de Dios, lo majestuoso que es el Señor. Hermano, el universo no se hizo a sí mismo. Aunque los ateos no quieren reconocer a un creador que niegan la existencia de Dios, tienen al cielo y al firmamento como testigos de la mano de nuestro arquitecto, del que hace todas las cosas. Y del verso 7 al verso 10, el salmista habla de la gloria de la ley, porque la ley es la revelación de Dios. O sea, de sí mismo, el Dios que se da a conocer a través de ella. Y el salmista da énfasis en el valor que tiene la palabra de Dios para él y el provecho que él espera sacar de ella. Pregunto de nuevo, ¿qué valor tiene la palabra de Dios para usted? ¿Qué prioridad tiene la palabra de Dios en su diario vivir cristiano? La escudriña como parte de sus disciplinas cristianas que debe practicar. Hay que valorarla, hay que compartirla, hay que amarla, porque da poder a los hombres y da consuelo. Es poderosa, es dinamita, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es la palabra que testifica del carácter y la voluntad de Dios. El judío tenía instrucciones precisas de parte de Dios acerca de su observancia. Enséñensela a los niños. Los judíos la declaraban a sus hijos. Decían los judíos que sus hijos aprendían la ley aún estando en pañales. Decían que cuando su mamá le daba el pecho a los hijos, oiga, le enseñaba la ley a través de la leche materna, se la daba. La ponían en su frente, la ponían en su brazo derecho, la enseñaban día y noche. Si usted ve el llamado de Josué, se caracteriza por un énfasis en guardar, en meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Constantemente, todo el tiempo. Lo primero que dice el salmista es que es perfecta, es que está libre de corrupción, es que no se puede adulterar,
es que no se le puede quitar nada, es que no se le puede añadir, no se puede cambiar, no se puede acomodar. Nosotros la adoptamos, no la adaptamos. Oiga, como queriendo vivir la vida según a mí me agrada. No, nosotros hacemos lo que ella dice que hay que hacer. Así que no la interpreto a mi conveniencia. Así que es perfecta, llena de todo bien, como un alimento con todos los nutrientes. Restaura, reanima, santifica. Convierte el alma. Hace al hombre recapacitar. Hace al hombre volver en sí. Tiene la capacidad de hacer al hombre cambiar de rumbo. Hoy andas en este camino, hermano, porque la palabra de Dios te hizo recapacitar. La palabra de Dios te hizo cambiar de rumbo. La palabra de Dios te dio una nueva perspectiva de vida. La palabra de Dios abrió tus ojos y hoy ves las cosas distintas. Es palabra que transforma o nos da herramientas para la transformación. Porque no somos un punto final hasta que morimos. Y eso es lo maravilloso de la Escritura, que siempre es como esa fuente que te da la oportunidad de mejorar, que te da la oportunidad, oiga, de cada día aplicarnos más, hacer las cosas mejor, que nos da cada día la capacidad de trabajar con nuestro carácter, nuestra forma de ser. No hay tal cosa como carácter y figura hasta la sepultura. La palabra de Dios te da la capacidad de mejorar cada día. Estamos en constante metamorfosis. Ahora, no es cargándola que somos formados o transformados. Es en el escudriñarla, es en el indagar en ella, es en el rebuscarla. El rebuscarla y escudriñarla no es para los pastores, ni es para los evangelistas, ni es para los maestros nada más, es para todo creyente. Es para todos nosotros. Se escribió en otro lenguaje, para otra gente, en otro tiempo. Ha tenido que luchar todo este tiempo para poder, oiga, seguir hacia adelante haciendo su obra, porque los hombres han querido aniquilarla, han querido adulterarla, cambiarla. Y hay que entrar en ella. Vuélvase un esgrimista de la palabra de Dios. Aprenda a usarla. Como le dice Pablo a Timoteo, que usa bien, con diligencia, la palabra del Señor. Hay gente que no ve cambios en su vida por años, porque tienen la Biblia, la cargan pero no la leen. Y si usted tiene muchas en su casa, hay un proyecto, oiga, de enviar Biblias para allá, para África. Luego Ariel le hablará de eso. El testimonio de Jehová es fiel. Es fiel porque lo que dicta se cumple. Sus profecías son cumplidas. Es fiable. Podemos confiar en ella. Tenemos la palabra profética más segura. Es base segura de esperanza. Es confortante. Es duradera. Si en algo tienes que confiar, es en la palabra de Dios. No confíes en el predicador, confía en la palabra de Dios. No confíes en el profeta, confía en la palabra de Dios. No confíes en la innovación que se da en medio, oiga, de los cultos y las cosas novedosas y las revelaciones nuevas. Confía en la revelación escrita de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando uno ve cómo va evolucionando esto, cambiando esto, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Oiga, la gente puede llamar malo lo bueno, la gente puede inventarse nuevas teorías, la gente puede inventarse nueva moralidad, la gente puede inventarse nuevos derechos, pero lo que está escrito en la palabra de Dios siempre será la palabra de Dios.
Hace sabio al sencillo. Al analfabeto o analfabeta, el que no sabe leer y escribir, hace sabio al hombre sencillo, al que está dispuesto a dejarse enseñar. Si de alguna manera hay que ir a la palabra de Dios, es con humildad. Si de alguna forma tenemos que entrar en esa relación, cuando vamos a la Escritura, no vamos a cualquier libro. Cuando vamos a la Escritura, oiga, no fue Shakespeare que lo escribió, no fue, oiga, otro autor, fue el Señor. A través de sus hombres, a través de la unción del Espíritu Santo sobre ellos, a través de la dirección de Él. Y hay que ir con humildad a la palabra del Señor, no buscando en ella permisos para hacer mi propio evangelio según yo, sino buscando en ella la voluntad revelada de Dios. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo viva? ¿Cómo tú quieres que yo actúe? ¿Cómo tú quieres que yo trate a mi hermano? ¿Cómo tú quieres que yo me relacione con el ser humano? ¿Qué tú quieres que yo haga en favor o bienestar de tu obra? Hay que estar dispuesto a aprender. Hay que dejarse enseñar. Amén. Y gloria a Dios, porque nuestra iglesia tiene un énfasis marcado en la educación cristiana. Y aquí hay clases, oiga, a cada rato, en cada momento, en todo lugar, a cada hora. Y damos gloria a Dios por los buenos maestros que tiene nuestra iglesia. La persona cuya mente está aún abierta y puede ser instruida en los caminos del Señor, Dios le abre el libro. Dios se da a conocer. Lo podemos, oiga, palpar y ver su mano. En la palabra del Señor hay sabiduría. Los proverbios son un derroche de sabiduría. Y aun si estamos falta de ella, dice la Escritura que se la pidamos al Señor, que Él da abundantemente. Gloria a Dios. Miren, los primeros cristianos en Puerto Rico eran jíbaros del campo. Y muchos de ellos no sabían leer ni escribir, pero la fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios los capacitaba. Oiga, oían y obedecían, absorbían con sabiduría. Y hacían cosas que aún los hombres hoy, con todo el intelecto y la ciencia, no tienen la capacidad de hacerlo, porque lo hacían, oiga, siendo dirigidos por la sabiduría que emana de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Los mandamientos, los estatutos son rectos. Son un imperativo divino que brilla como luz guiadora a los que buscan el camino de la verdad. Son expresiones exactas de su propia naturaleza y de su voluntad. Producen una clara conciencia a quienes lo guardan, a quienes le obedecen, a quienes le siguen. Y es interesante porque el salmista dice, y alegran el corazón. Y me parece interesante porque habla de los mandamientos, de los estatutos. La gente solo piensa que lo único que le alegra el corazón de la palabra de Dios son las promesas, son los regalos, son las cosas que Dios otorga en su gracia y soberanía. Sí, eso alegra el corazón, pero aquel que se deleite en la palabra de Dios también se goza en obedecerle, se goza en sus mandamientos, se goza en lo que el Señor nos ordena que hagamos. Señor, aleluya. Alegran el corazón, son el fundamento de un gozo perpetuo. Se regocija en ellos el que es amante de la verdad. Por eso es que hay una diferencia tan marcada entre lo que vive un creyente y lo que el mundo experimenta. Porque el del mundo no puede entender tu gozo, no puede entender tu obediencia, no
no puede entender tu sacrificio, no puede entender que vivas la vida de manera distinta, porque no conoce, oiga, la verdad. No es amante de la verdad, es hasta que caemos, oiga, en la fe, conocemos la palabra y amamos la verdad. Es que decimos que las cosas que hacíamos ya no las hacemos más. Es que vivimos para Dios y eso produce gozo, produce alegría. Por eso para algunos el culto, los que están afuera, puede parecer algo anticuado o algo que no llena todas las expectativas de sus emociones. Pero nosotros que conocemos la verdad, este es el gozo perpetuo. Este es el gozo que llena el alma. Oiga, qué alegría ver los niños recitar el salmo y con alegría estar aquí. Qué alegría poder escuchar la adoración y unirnos todos juntos en esa expresión de alegría y de alabanza al Dios del cielo. El que no lo conoce se pierde la parte del gozo. Porque es el regocijo de encontrar respuesta a nuestras interrogantes. Y hermanos, si hubiera más ejercicio de estudio de la palabra de Dios, hubiera menos gente engañada, hubiera menos gente aún dentro de las filas de la fe confundidas. Para la gente le es más fácil que alguien venga y le diga el futuro, o alguien venga y le dé una buena noticia. Para la gente es más fácil, oiga, que alguien venga y le diga una palabra. Pero aquel que estudia y escudriña y busca y mira la raíz de por qué se dijo, para quién se dijo, cómo se dijo y por qué eso afecta hoy mi vida, va a la médula, va, oiga, al fundamento. Y las emociones de aquello que te dijo alguien pueden variar en un momento dado, pero ese fundamento de lo que encontraste en el tesoro de la palabra de Dios se quedará en tu corazón para siempre. Si hubiese mayor estudio de la palabra de Dios, los pastores no tendrían tanto dolor de cabeza. Y en mi caso tampoco pelo. Si hubiera más estudio de la palabra de Dios, tendríamos menos gente inactiva. Y la iglesia sería cada día más una fuerza poderosa y activa. Si hubiese más estudio de la palabra del Señor, la gente sería más servicial. La gente sería más perdonadora. La gente sería más generosa. La gente sería más responsable, sería más fiel. La gente sería más disciplinada. La gente sería más abnegada. Estaría menos confundidos. Así es. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El conocimiento de la palabra de Dios nos hace saber que contamos con su gracia. Sus preceptos son puros, puros como luz, sin mezcla de tinieblas. En la palabra no hay áreas grisáceas. En términos de lo que tú debes hacer, en términos de lo que debemos obedecer y cómo actuar para Dios. El resultado es la luz en el alma. En lugar de las tinieblas de pecado, antes andábamos en oscuridad hasta que esta palabra alumbró nuestro camino. El temor de Jehová es como resultado del conocimiento de la palabra de Dios. La reverencia es el fin de la ley es que los hombres reverencien, que los hombres teman a Dios. Y ahora hablamos del temor de Jehová, no de ese temor servil, ese servil miedo que se experimenta hacia un amo tirano, áspero. Oiga, se trata del sano respeto a quien amamos, al mismo tiempo que le respetamos. ¿Por qué los hombres que no conocen a Dios están llenos de temor? ¿Por qué aquel que vive afuera y no ha experimentado esta gracia vive con el miedo de ser aniquilado? Porque sencillamente no han conocido el amor de Dios.
la gracia del Señor. Ese temor es limpio desde el punto de vista moral. En una comparación con el pecado y con la inmoralidad, Dios es santo. Y sus hijos también deben ser santos. Por eso el que quiera vivir una vida licenciosa, una vida libertina, una vida sin restricciones, encuentra en la palabra de Dios un estorbo. Un libro fundamentalista, un libro retrógrado, un libro abusador de derechos y tantas cosas. Pero ese temor limpio nos hace a nosotros conocer que nuestro Dios es Dios de toda justicia, de toda gracia. Ese temor limpio permanece para siempre. No se envejece, no cambia con el tiempo. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios es la verdad. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y para conocer hay que estudiar. Y para conocer hay que indagar. Y para conocer, oiga, hay que darse la oportunidad. Y esto os hará libres. ¿Cuántos de nosotros nacimos dentro de un movimiento evangélico? Oiga, a lo mejor con una visión cerrada y con una visión un poco dura y difícil. Y ciertamente estábamos como atados porque todo era malo y todo era imposible y todo era pecado. Pero cuando conocimos la verdad a través del estudio, a través de indagar en la palabra del Señor, hoy gozamos de la vida abundante que da el Señor. De la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Juan 17:7 dice: tu palabra es la verdad. Los juicios, las decisiones, las ordenanzas, los decretos son justos de manera absoluta. Dios es Dios de toda justicia, aunque a veces parezca lo contrario. Aunque pienses que la economía o los bienes de este mundo están mal repartidos o distribuidos. Aunque a algunos le parezcan que las cosas están malas y a otros no, nuestro Dios es Dios de toda justicia. El ojo de Dios mira siempre lo que usted y yo no vemos. La mente de Dios va más allá que la mente de nosotros, sus pensamientos más que nuestros pensamientos, sus caminos más que nuestros caminos. Y deseables son más que el oro. Todas estas cualidades hacen que la revelación de la palabra de Dios sea más deseable que las riquezas y más placentera que la miel. El oro es terrenal, pero la gracia y la justicia de la palabra de Dios son celestiales. El oro, aunque mucho y fino, solo sirve para las cosas del cuerpo, pero la gracia es para el alma y para todo lo que tiene que ver con la eternidad. El oro afinado es un oro purificado y refinado al mismo tiempo, refinado al máximo. El oro, Pedro dice en su carta, que es valioso, aunque perecedero, nada de mayor valor en aquel tiempo que el oro, pero no puede compararse con la palabra de Dios. Nada más dulce que la miel fresca, la que deleita, oiga, o destila del panal. En aquel tiempo nada más dulce, placentera al alma. Los placeres de los sentidos, hermanos, son pasajeros y terminan pronto, pero el sabor y la dulzura de la palabra de Dios permanece. Porque la palabra de Dios no te empalaga. La puedes leer y puedes leer y puedes leer y puedes rebuscar en ella y no te empalaga.
Y puedes leer un salmo hoy, y lo puedes leer mañana, y puedes leer un capítulo otro día, y lo has leído 15 o 20 veces, y siempre destila miel fresca para ti. El profeta Ezequiel en el capítulo 3 de su documento dice que le fue dado por Dios un rollo para comer. Y le dijo el Señor: alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Dice el profeta: y yo lo comí, y fue a mi boca dulce, dulce como la miel. En Apocalipsis capítulo 10, versos 8 y 9, también a Juan en la revelación, allí se le dio a comer un librito que tenía un ángel en la mano. Y al comerlo será dulce como miel, aunque amargará tu vientre por el juicio que tenía que desatar. Pero era, oiga, dulce a los labios como miel. Hay cosas de la Escritura, hay ordenanzas de ella, hay palabras que a veces a nuestro diario vivir o en la manera en que nosotros llevamos la vida nos puede parecer amarga. ¿Amarga o amarga? Amarga. Difícil de digerir. A veces nos trancamos en algo que dice la Escritura porque va en contra de nuestras prácticas. Pero aunque parezca, oiga, ser amargo a nuestro vientre, la medicina, aunque amarga, hace bien. Los vegetales, aunque a algunos no les gustan, hacen bien. La remolacha, hay algunos que no les gustan. El brócoli, el guingambó. No me invita a comer guingambó. Tenemos el deber de comer el rollo, de alimentarnos. La palabra siempre nos orienta de lo que debemos hacer y debemos evitar. Nuestros ojos son abiertos. Y ahorita le decía a mi esposa, búscame, hay una porción en la Escritura, y era esa porción donde Saúl anda con el ejército, y iban por el bosque y le dijo: aquí no va a comer nadie, ni a probar bocado. Y los hombres desfallecían mientras caminaban. Pero su hijo Jonatán no había escuchado el decreto del rey de que si alguien probaba algo, le cortaba el pescuezo. Y Jonatán, oiga, con la punta de su espada tocó un panal de miel y allí lo puso en su boca. Y dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos, sus sentidos. Lee la palabra del Señor para que tú veas que tus ojos van a ser abiertos a una realidad gloriosa, a una realidad poderosa. Los ojos van a ser abiertos de tal manera que vas a ver la vida distinta. Vas a disfrutar en la fe lo que hasta ahora no has disfrutado, no porque no quieras disfrutarlo, sino por desconocimiento de ello. Nos equipa para las batallas diarias. Ella fortalece al desanimado. Es el booster, ¿verdad? Lo que prende los carros, el booster para el alma. No necesitas buenas vibras, no necesitas condicionamiento mental, ni que alguien exacerbe tus emociones. Necesitas comprender la palabra de Dios. Es como un fuego abrasador. Es una dosis de revelación clara de Dios que nos estremece, hermanos, por dentro. Porque provee principios permanentes de conducta. Nos enseña cómo amar. Nos enseña cómo funcionar como esposo o esposa. Nos enseña cómo funcionar como padre. Nos enseña cómo tratar a nuestro prójimo. Nos enseña hasta cómo tratar a nuestros enemigos. Ella tiene de todo y para todos. Tu siervo es además amonestado por ella. Ella nos corrige. Ella nos marca el rumbo. Ella nos dicta las pautas. Hay gente que lleva años en el Señor y no conocen la voluntad de Dios para su vida. Hermanos, si no conoces la voluntad de Dios, si no conoces el plan de Dios, si no conoces los dones que te dio Dios o para el propósito por el cual Él